Elecciones estas que nos tenían, la verdad, a todos muy atentos. Ganaron los conservadores, perdieron eso sí mayorías, por lo cual tuvieron que pensar en coalición para formar gobierno. Más o menos ese es el resumen de cómo quedaron las cosas después de las elecciones en el Reino Unido, pero vamos a hablar de esto más a fondo. Recibimos para esto a Rafael Piñeros, experto en política internacional y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Rafael, buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación, Paula. Bueno, coalición de gobierno era lo que tenía que venir acá para poder formar gobierno mejor después de esos resultados en el Reino Unido, y anunció ya Theresa May que había logrado esa coalición con el Partido Unionista Democrático, que logró 10 escaños. ¿Con esta coalición ya están tranquilos los conservadores de que van a poder gobernar o seguimos hablando de que hay un gobierno frágil? Es un gobierno muy frágil. Si con el Brexit se abrió un hueco bastante grande en la política británica y europea, con estas elecciones se profundizó aún más. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la nota y lo ha dicho usted, pues la mayoría es escasa. Ella no tiene la fuerza, el liderazgo y la confianza de su partido y de los electores. Ella creyó que podía transferir los votos del Brexit de hace un año al Partido Conservador, además de los votos del UKIP, que era el partido que abogaba por la salida del Reino Unido. No pasó, no sucedió, y se observa claramente un panorama político bastante difuso, bastante difícil de entender. ¿Qué les pasó factura a los conservadores? Porque estos resultados en las urnas, ¿tuvo algo que ver el tema de la seguridad, de los atentados terroristas? Listo. Yo creo que Jeremy Corbyn fue tildado por algunos líderes del Partido Conservador como un viejo blandengue con cara de cuervo. Y ese tipo de desprestigio político empezó a afectar mucho la campaña del Partido Conservador, ¿vale? Y Jeremy Corbyn, de una manera muy sutil, audaz, empezó a llenar auditorios, empezó a llenar plazas públicas, y eso favoreció significativamente. Pero yo creo que el hecho decisivo fue que empezó a mostrar que el Brexit era un asunto, pero no era el asunto más importante. El crecimiento es débil, se pierden empleos, es decir, volvió a retornar a una agenda política basada en elementos económicos y sociales que sin duda alguna tocan al ciudadano británico, tocaron mucho a los jóvenes que salieron en mayoría. Eso fue importante, llamó mucho la atención que salieron los jóvenes a votar. No salieron, se arrepintieron hace un año, no sé si puede hacer factura del Brexit, es todavía difícil de definirlo con precisión. Pero, sin duda alguna, salieron a votar mayoritariamente, y eso favoreció de nuevo al Partido Laborista. Ojo, el Partido Laborista se acerca al Partido Conservador, pero llevan 3 elecciones seguidas perdiendo. Perdieron en el 2010, perdieron en el 2015, y hoy obtienen menos votos que el Partido Conservador. Vuelven a estar importantes en la escena política británica, pero aún no forman gobierno. Ya lo ha mencionado un poco usted, Rafael, pero creo que esa es sin duda la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar con el Brexit? Con la conformación de este Parlamento ya como quedó, ¿se dificultan esas negociaciones? Muchísimo. ¿Por qué? Porque en teoría las negociaciones tenían que comenzar dentro de 10 días. Ahora, es bastante difícil que una persona como Theresa May, que apenas se puede mantener en su cargo, vaya a nombrar y vaya a iniciar unas negociaciones. Yo creo que tal vez lo más lógico sería dilatarlas un poco más, encontrar un poco más de apoyo político en algunos partidos políticos que tal vez pueden apoyar. Oiga, empecemos porque dijimos que íbamos a empezar, activamos el artículo 50. Sin duda alguna el escenario no es fácil. Además, las instituciones europeas están presionando significativamente porque nosotros tenemos listo nuestro equipo, dijo el presidente de la Comisión, Donald Tusk, y sabemos cuándo van a terminar, que es en 2 años de tiempo. Entonces, estamos listos para negociar. Sucede lo contrario del lado británico porque no es muy claro lo que puedan hacer para negociar de una manera clara y precisa. ¿Y está usted de acuerdo con las declaraciones que dio Alemania al decir que estos resultados reflejaban que la gente lo que quería era que se pensaran un poco si realmente el país debía retirarse o no de la Unión Europea? Hoy hubo muchas declaraciones en ese sentido. Puede ser, algunos pensaron que un escenario político, ¿cuál podría ser? Debido a la debilidad de los conservadores para formar gobierno, tal vez debían llamarse a unas segundas elecciones durante el segundo semestre de 2016. Y Jeremy Corbyn salió bastante fortalecido, por lo cual él podría tener tal vez una opción de llamar, ¿por qué no votamos un segundo referendo? A ver si lo que la gente realmente quería era salirse o no. Pero eso no quita que el panorama político en este momento es complejo. Tal vez uno de los riesgos que se eliminó un poco de tajo debido a la pérdida de escaños políticos en la Cámara de los Comunes fue el intento de un segundo referendo para determinar la independencia o no de Escocia. Ese era también un asunto importante que tal vez recobraba una segunda importancia para saber primero cómo quedaba configurada la Cámara de los Comunes, pero ya configurada con el Partido Conservador
con unas leves minorías, yo creo que evitar la salida de Escocia es importante para los intereses de Reino Unido. Pero ¿qué tan claro es realmente si el Reino Unido puede echar para atrás o no esa decisión de salirse de la Unión Europea? Porque ya se activó ese artículo 50 del Tratado de Lisboa, entonces quienes dicen, no importa, eso se puede echar para atrás si todos los países de la Unión Europea hacen un consenso y dicen, sí, lo podemos echar para atrás. Pero hay otros que dicen que no, que si se activó ese artículo ya no se puede. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. En ese sentido, hay un mecanismo dispuesto dentro del Tratado de Lisboa para hacerlo, pero sin duda alguna tiene que haber consenso de los otros 27. Es decir, aparte de que dijimos que nos queríamos ir, ahora tenemos que decirles a ustedes que nos acepten de nuevo. Más o menos eso sería, lo cual políticamente también es bastante difícil, ¿no? Sí. Tal vez Jeremy Corbyn, si no llama a un segundo referendo, puede utilizar algo que los conservadores no quisieron utilizar en esta campaña y los afectó sin duda alguna. Theresa May preparó un escenario político en el cual prepara un hard Brexit, romper del todo con la Unión Europea. Y se sentía muy segura, porque sentía que estaba ganando sobrada y esto no pasó. Otra opción política que puede tener Jeremy Corbyn es, ok, salgámonos, pero mantengámonos en el mercado común que nosotros en los 80s y en los 90 lo ayudamos a configurar y de esa forma tengamos unas buenas relaciones con Alemania, Francia y nuestros principales aliados políticos y económicos. Pues qué interesante todo lo que sigue pasando, porque la verdad es que nos continúan sorprendiendo los resultados electorales en el mundo. Pasa lo que pensamos que no iba a pasar. Interesante análisis, Rafael Piñero, experto en política internacional, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Gracias por acompañarnos hoy aquí cerrando semana hablando de este tema súper importante. A ustedes por la invitación, muchas gracias.